Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a despertar muchas pasiones y curiosidades, especialmente para todos aquellos que han seguido de cerca el mundo del espectáculo turco y más específicamente, la historia que ha cautivado a tantos corazones, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si han leído bien, el título del vídeo es Melis Bürsin, la clave para unir de nuevo a Kerem y Hande. Este es un tema que ha estado resonando en los foros, en las redes sociales, y que ha generado muchísimas especulaciones, así que prepárense porque vamos a sumergirnos en este intrigante debate. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Estamos trayendo contenido fresco y emocionante cada semana, y no querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Dicho esto, vamos a empezar con este apasionante tema. La pregunta que resuena en el aire es: ¿podría Melis Bürsin, la hermana de Kerem, ser la pieza clave para una posible reconciliación entre él y Hande Erçel? La verdad es que la historia de Kerem y Hande ha sido como una montaña rusa, llena de altos y bajos, de momentos de euforia y de decepciones. Nos conquistaron con su química en pantalla, la chispa que se palpaba en cada escena de Senkalkam, y esa química, para muchos, traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que nos enamoró a todos. Vimos sus momentos de felicidad, sus viajes, sus declaraciones públicas de amor, y nos creímos esa historia de cuento de hadas. Por eso, cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos de sus seguidores. La noticia de su ruptura fue para muchos inesperada y dolorosa. A pesar de que las relaciones en el mundo del entretenimiento a veces son volátiles, la conexión entre Kerem y Hande parecía tan fuerte, tan auténtica, que su separación dejó un vacío y un montón de preguntas sin respuesta. ¿Qué salió mal? ¿Fue la presión de la fama? ¿Fueron las exigencias de sus carreras? ¿O hubo algo más profundo que los separó? Y ahora, la pregunta que nos trae hoy aquí: ¿podría la familia de Kerem, y en particular su hermana Melis, tener un papel en una futura reconciliación? Melis Bürsin es una figura que, aunque quizás no tan expuesta mediáticamente como su hermano, ha demostrado tener una relación muy cercana y un gran apoyo hacia Kerem. La vemos en algunas fotografías familiares, en momentos importantes para Kerem, y siempre proyecta una imagen de afecto y unidad familiar. Los hermanos Bürsin parecen tener un vínculo muy fuerte y en muchas culturas, y más aún en la turca, la opinión y el apoyo de la familia pueden ser determinantes en momentos cruciales de la vida de una persona, incluyendo sus relaciones sentimentales. Si pensamos en la dinámica de Kerem y Hande, siempre hubo una admiración mutua, y parece que también un respeto profundo por las familias del otro. Recordamos algunas interacciones, quizás no muchas directamente con Melis, pero sí una percepción general de que sus círculos cercanos se conocían y se relacionaban de forma cordial. La idea de que Melis pueda ser un puente o un facilitador surge de la premisa de que, como hermana, ella conoce a Kerem íntimamente, entiende sus emociones, sus puntos de vista, y podría tener la influencia necesaria para generar un diálogo constructivo entre Kerem y Hande si es que ambos aún albergan sentimientos o deseos de retomar la relación. Para que esto funcione, tendríamos que asumir varias cosas. Primero, que Kerem y Hande no han cerrado completamente la puerta a una reconciliación. A veces las rupturas ocurren por motivos que pueden ser superados con tiempo, madurez y una comunicación efectiva. Si ambos aún tienen sentimientos latentes, o si el tiempo les ha permitido ver las cosas desde otra perspectiva, entonces la intervención de una persona de confianza como Melis podría ser muy valiosa. Segundo, que Melis esté dispuesta y sea la persona adecuada para desempeñar este papel. No todas las hermanas tienen la misma influencia o el mismo interés en intervenir en las relaciones románticas de sus hermanos. Sin embargo, por lo que hemos podido observar, Melis parece ser una persona que valora mucho los lazos familiares y el bienestar de Kerem. Si ella percibe que una reconciliación podría ser beneficiosa para la felicidad de su hermano, y si cree que Hande es una persona que lo hace feliz, podría considerar ser esa pieza que una vez más los conecte. La estrategia, si existiera, no sería forzar nada. Sería más bien crear un espacio seguro para la comunicación. Quizás facilitando encuentros casuales, organizando eventos familiares a los que ambos puedan asistir de forma independiente pero en un contexto amigable, o simplemente actuando como una confidente para Kerem, ofreciéndole perspectiva y quizás animándolo a reflexionar sobre sus sentimientos.
Si Melis tiene una buena relación con Ande, lo cual tampoco podemos confirmar al 100% pero tampoco descartar, podría incluso actuar como un canal de comunicación indirecto, transmitiendo mensajes o sensaciones de forma sutil. Analicemos los posibles escenarios. Si Melis interviene, ¿cómo reaccionarían Kerem y Ande? Kerem, al ser su hermano, probablemente escucharía con atención cualquier consejo o comentario de Melis. Si ella le presenta la idea de forma sensata y sin presiones, es probable que Kerem, al menos, lo considere. En cuanto a Ande, su reacción dependería de si guarda algún resentimiento, si ha seguido adelante completamente, o si también ha reflexionado sobre la relación. Si Ande mantiene una buena imagen de Melis y de la familia Bursin, una iniciativa desde ese lado podría ser vista con buenos ojos, como una señal de que hay un interés genuino en el bienestar de ambos. Es importante recordar que las relaciones son complejas y no dependen de una sola persona. La decisión final de unirse o no recaerá siempre en Kerem y Ande. Sin embargo, la influencia de las personas cercanas, especialmente de la familia, puede ser un catalizador importante. Piensen en cuántas veces la intervención de un amigo o familiar ha ayudado a una pareja a superar una crisis o a reavivar la llama. Ahora, ¿podemos decir de la posible motivación de Melis? Podría ser un deseo genuino de ver a su hermano feliz. Kerem es una figura pública, su vida sentimental está bajo escrutinio constante y quizás Melis, como hermana, ve las dificultades que esto puede acarrear y desearía para él una relación estable y feliz, sea con Ande o con quien sea. Si ella cree que Ande es la persona que mejor encaja con Kerem, o que la relación pasada tuvo mucho potencial que no se supo aprovechar, su motivación sería puramente familiar y afectiva. Además, Melis podría ver en Ande una persona que Kerem admira y respeta, y si ella misma tiene una buena impresión de Ande, podría sentirse inclinada a apoyar una posible unión. No olvidemos que Ande Ercel también ha demostrado ser una persona con fuertes lazos familiares, y es probable que valorara la relación de Kerem con su familia. Otro punto a considerar es el factor tiempo. A veces las rupturas ocurren cuando las personas son jóvenes, están en el apogeo de sus carreras y bajo una presión enorme. El tiempo les da perspectiva, les permite madurar, y quizás reconsiderar lo que realmente valoran en una relación. Si Kerem y Ande han tenido este tiempo para reflexionar, y si Melis percibe que ambos han crecido como individuos y como pareja potencial, su intervención podría ser oportuna. Sin embargo, también debemos ser realistas. No podemos basarnos solo en especulaciones y deseos de los fans. La vida real es mucho más complicada. Si la ruptura se debió a incompatibilidades fundamentales, a diferencias irreconciliables, o a problemas que no tienen que ver con la presión mediática, entonces la intervención de Melis, por muy bien intencionada que sea, podría no tener el efecto deseado. Pero, ¿qué tipo de mensajes podría estar transmitiendo Melis a Kerem? Podría recordarle los buenos momentos que compartieron, la química innegable que tenían, y la felicidad que proyectaban. Podría decirle algo como: Kerem, sé que las cosas terminaron, pero, ¿has pensado en lo felices que se veían juntos? ¿No crees que vale la pena considerar si hay una forma de volver a encontrar esa conexión? O quizás si ha tenido alguna interacción con Ande podría transmitirle algo como: Ande, Kerem te tiene un gran aprecio, y creo que tú también a él. Quizás deberíamos hablar todos juntos sin presiones. La clave estaría en la sutileza y en el respeto a las decisiones individuales. Melis no debería ser vista como una manipuladora o una casamentera forzada, sino como una hermana que quiere el bienestar de su hermano y que quizás ve una oportunidad para que él recupere una relación que le hizo feliz. Su papel sería más el de un consejero, un confidente, alguien que abre una puerta para la reflexión y el diálogo, pero sin empujar a nadie a cruzarla. Y si esta intervención tuviera éxito, ¿cómo sería esa nueva relación? Probablemente sería una relación mucho más madura, más consciente de los desafíos, y quizás más reservada con su vida privada. Ambos habrían aprendido de sus experiencias pasadas, y estarían más preparados para enfrentar la presión mediática y los altibajos de la vida en el ojo público. Y en ese escenario Melis podría seguir jugando un papel de apoyo familiar, fortaleciendo aún más ese triángulo de afecto. Es fascinante pensar en la complejidad de estas dinámicas. La fama, las carreras, las relaciones personales, todo se entrelaza. Y en el caso de Kerem y Ande el cariño de los fans es un factor innegable. Muchos de nosotros hemos invertido emocionalmente en su historia, y la idea de que puedan volver a estar juntos nos llena de esperanza. Para concluir,
La pregunta que planteamos en el título es intrigante y francamente especulativa. No tenemos información oficial ni confirmada sobre si Melis Bursin está jugando o jugará un papel en una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Sin embargo, basándonos en la cercana relación de Kerem con su hermana, en la importancia de la familia en la cultura turca, y en el deseo de muchos fans de verlos juntos de nuevo, es plausible imaginar que Melis podría ser una pieza clave si ambos, Kerem y Hande, estuvieran abiertos a la idea. Su influencia podría ser la de facilitar la comunicación, la reflexión, y quizás, solo quizás, crear las condiciones para que esa chispa que una vez encendió a tantos pueda volver a arder. Es importante recordar que al final, son Kerem y Hande quienes tienen el control de su propia historia. Nosotros como espectadores, solo podemos observar, especular y desearles lo mejor, ya sea juntos o por separado. La figura de Melis Bursin como hermana, como familiar, podría ser ese pequeño empujón que alguien necesita en el momento adecuado para reflexionar sobre lo que realmente importa. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo la intrigante posibilidad de que Melis Bursin sea la clave para unir nuevamente a Kerem y Hande. Hemos analizado los motivos, los escenarios, y la influencia que una figura familiar puede tener en una relación. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y que les haya dado mucho en qué pensar. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, y por haber dedicado su tiempo a ver nuestro contenido. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Melis Bursin podría realmente tener un papel en una posible reconciliación? ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus ideas y perspectivas son súper valiosas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, para que la conversación siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Hasta la próxima.